televidentes. Estamos en este su programa Psicología al Día. Este programa es patrocinado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en convenio y en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente el programa de Psicología. El día de hoy estaremos tratando un tema bastante interesante. Es en cuanto a la perspectiva psiquiátrica. Curiosamente, el tema tiene que ver con el movimiento antipsiquiátrico. Recordemos, este movimiento nace en medio de la crisis política que ha dejado la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta noche contamos con la presencia de una muy reconocida psicóloga. Su nombre es Kimberly Torrijos. Ella nos va a hablar un poco más acerca de este movimiento antipsiquiátrico que nace por la inconformidad de los tratamientos prestados en los hospitales de Londres a los enfermos o a los pacientes que padecían de esquizofrenia. Kimberly, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes contar al respecto del movimiento de antipsiquiatría? Buenas noches, Julián y televidentes. Gracias por invitarme a su programa. Con respecto a la antipsiquiatría, es un movimiento que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un movimiento que va en contra de los procedimientos psiquiátricos de la época pasada. También iba en contra de los fármacos que se utilizaban en los tratamientos psiquiátricos, ya que estos disminuían la biología del cerebro y los componentes moleculares del mismo. Bueno, es necesario puntualizar que el padre de este movimiento fue David Cooper. Como lo mencioné anteriormente, él cuestionó severamente la metodología tradicional de la psiquiatría en los hospitales de Londres. Pensaba que los pacientes con esquizofrenia necesitaban de un ambiente cordial, un ambiente sin el uso de la violencia y sin el uso de las metodologías, como ya lo dije, tradicionales, puesto que empezó a descubrir que utilizando métodos sin restricciones, que utilizando herramientas donde hiciera sentir mejor a los pacientes, los resultados en su tratamiento iban a mejorar considerablemente. Por supuesto, Cooper creía que la no violencia, la libertad en cierta medida y las reducciones en las restricciones para los pacientes hacían que estos mismos tuvieran una recuperación más significativa. Con respecto a Cooper, estoy en completo acuerdo con su teoría, ya que definitivamente las prácticas que se llevaban antes para los enfermos mentales no eran las mejores, teniendo en cuenta también que el código ético nos dice que hay que garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y en estas prácticas que se llevaban en la época pasada eran vulnerados todos sus derechos. En la amplia gama de los tratamientos a nivel psicológico y por supuesto a nivel psiquiátrico, es muy común el uso de medicamentos, el uso de los fármacos. No obstante, el movimiento antipsiquiátrico tenía una postura muy clara, muy concisa acerca del uso de estos medicamentos. Al respecto, hemos invitado también a un psicólogo muy reconocido. Su nombre es Fabio Puentes y él nos hablará respecto al punto de vista del movimiento antipsiquiátrico en lo que tiene que ver con el uso de los medicamentos. Fabio, muy buenas noches, gracias por su compañía. ¿Qué nos puede decir respecto a la postura antipsiquiátrica en cuanto a la farmacología? Buenas noches, Julián y televidentes, un gusto estar el día de hoy con ustedes. Un argumento que el movimiento antipsiquiátrico propuso fue el de desvirtuar el uso de los fármacos, puesto que no ha sido efectivo en el tratamiento de las enfermedades mentales. Por el contrario, produce efectos secundarios en el sistema neuronal del paciente. Cooper no solamente se limitó a hacer una crítica, un cuestionamiento de la metodología psiquiátrica de la época. Debemos decir que fundó casas de tratamiento para la esquizofrenia
Y en estas casas surgió un término que ya es conocido por el mundo psiquiátrico y psicológico. El término es metanoia. ¿Qué tiene que ver este término? ¿Qué implica la metanoia dentro del tratamiento antipsiquiátrico? Fabio, ¿nos puede hablar algo al respecto? Se debe entender el término metatonia como un cambio de pensamiento, un nuevo comienzo, o siendo más precisos de su significado del griego, un nuevo nacimiento. Me parece que ese era precisamente el punto al cual Cooper quería llegar. Quiero finalizar esta parte del programa con una pregunta. ¿Es realmente posible ayudar a una persona de forma antipsiquiátrica? Bueno, ante la pregunta de que si una persona puede ser tratada antipsiquiátricamente, considero que es importante mirar el paciente, mirar la situación del paciente, qué requerimientos necesita, qué tan alto es el nivel de su enfermedad. Creo que debe haber un equilibrio entre la psiquiatría y la antipsiquiatría. Es importante mirar que el paciente o el tratado, en ese caso, pues el paciente debe estar con un diagnóstico adecuado para mirar qué intervención es la que requiere. En algunos pacientes realmente se requiere el tratamiento con fármacos, como hay otros pacientes que únicamente, de acuerdo a algunas de las terapias psicológicas o de psiquiatría, son necesarias. Muchas gracias. Evidentemente, Fabio, un nuevo nacimiento, una nueva perspectiva, a eso apuntaba Cooper. Y creo que todos los que estamos preparándonos para ser profesionales de la salud mental, nos es necesario tener eso en cuenta. Es necesario que nuestros pacientes sientan que se les da un trato adecuado para que puedan nacer de nuevo, para que su mentalidad cambie, para que su perspectiva y calidad de vida sea lo que debe ser. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Gracias Fabio, gracias Kimberly por acompañarnos y gracias a todos ustedes, amables televidentes, por la atención que nos han dispensado en estos momentos. Estaremos encontrándonos en otra oportunidad en este su programa Psicología al Día. Chao, chao.